Buenos días y bienvenido a Diálogos de Fe. Carlos Castillo está con nosotros, arzobispo de Lima. Muchas gracias, monseñor, de estar una vez más aquí en la cabina de RPP. Buenos días a todos, hermanos y hermanas. Mañana es la fiesta de Pentecostés en la iglesia, es decir, los 50 días después de la resurrección, que finalmente nos colocan en la situación nueva de la venida del Espíritu Santo, que es el Espíritu que animó a Jesús a vivir en esta sociedad, en este mundo, se encarnó, y el Espíritu que simultáneamente nos comunica a Él para poder transformar toda la faz de la tierra a través del amor de Dios. Permítame que lea, por favor, a propósito de Pentecostés, el pasaje del Evangelio de San Juan, capítulo 20. Al anochecer de aquel día, el día primero de la semana, o sea, domingo, me parece, ¿no? En el calendario hebreo, estaban los discípulos en su casa, con las puertas cerradas por miedo a los hebreos. Y en eso entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a ustedes. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. El texto es sumamente precioso porque, si tú te acuerdas, en el Génesis, los dos momentos prácticamente de la creación donde se menciona el Espíritu es al inicio, cuando decía: y un Espíritu de Dios aleteaba por encima de las aguas, es decir, movía las aguas, un espíritu estruendoso, el Ruaj, ¿no? Que es la primera imagen del Espíritu como algo fuerte. Y luego, cuando crea al ser humano, la imagen de que hace una figurita de barro y sopla sobre él, eso es un soplido, es nefes, es un soplido delicado. Esa lógica, primero el ruaj y después el nefes, ¿no? Ahora se invierte. Con los discípulos les da el nefes, y después con los discípulos digamos, estándose otro día, baja el espíritu estruendoso, fuerte, y los lleva a anunciar la palabra por todo el mundo. Estas imágenes nos dicen que entonces Dios nos comunica su propio espíritu para vivir en esa tierra con el mismo espíritu de Jesús, para ir, podríamos decir, compartiendo el amor. La iglesia es una gran experiencia de reeducación humana en el espíritu. Y eso es justamente lo que hace que el ser humano supere el tema del pecado. Tú sabes que el tema del pecado básicamente consiste en comer el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Es decir, comerse en el sentido de ser poseedor de el discernimiento, no tanto discerniendo o reflexionando, sino poseyendo de tal manera que lo que a mí me da la gana, lo impongo. Y entonces me como, en el sentido de que, así como los puntos y las comas, que nos la comemos y perdemos un juicio, de la misma manera me como la reflexión, la evito, la evado. Y en vez de reflexionar, actúo por impulso. Y hago leyes, destruyo personas, asalto el Estado, maltrato gente, mato gente en la calle. No me interesa, ¿no? Yo voy a mi ritmo y me importan los demás. Ese es el espíritu, digamos, destructor, el espíritu negativo que podemos hacer nosotros si nosotros mismos lo ejercitamos, cuando no ponderamos las cosas, cuando no las reflexionamos. Y Jesús viene justamente a darnos ese espíritu, que es el amor, pero el amor que supone inteligencia, reflexión, sabiduría. Y yo creo que ahí está el asunto también de muchas cosas que nos pasan hoy día, ¿no? Que vamos luego a conversar, pero que es una situación tan difícil en donde en diversos aspectos vemos lo mismo. Estos días he estado viendo no sé qué nueva ley quieren dar, que es todo producto simplemente del encono, ¿no? Y no puede hacerse por eso las cosas. No hay solamente una que responde a esas características. Lamentablemente el encono es lo que más moviliza, me parece, a algunos de los actores políticos de nuestro país. Pero contra el encono,
Yo quisiera que nos diga una palabra sobre la celebración mariana que va a tener lugar hoy, es decir, dedicada a la Virgen María, y también la fiesta de Fátima que ha pasado en estos días, ¿no? Sí, es una de las advocaciones de la Virgen, que además cobró un cierto impacto, porque ese es el día desdichado en que un terrorista aprovechó para intentar matar al Papa Juan Pablo II. Yo recuerdo en la Plaza San Pedro, sobrevivió porque, según dijo el Papa, la bala fue desviada milagrosamente por algo que tenía en el bolsillo, y él llevó la bala al santuario de la Virgen de Fátima en Portugal, y la dejó ahí. Ha quedado ahí como una señal de que se salvó de la muerte cuando era un hombre joven, ¿no? Tenía 50 y tantos años, después lo hemos conocido muy mayor. Una palabra sobre lo que significa este culto mariano, por favor, en la iglesia. Bueno, la Virgen de Fátima como aparición ocurre en situación de crisis a inicios del siglo pasado. Y esto es muy importante porque estos signos que son evidentemente al interior de las experiencias religiosas, en este caso de 3 niños que han vivido esa experiencia y la cuentan. El signo de que sea entre niños, una aparición a niños, inclusive puede prestarse a dudas, pero lo más importante es que lo sienten los 3 y los 3 cuentan cómo era esa mujer que vieron, y que les dice eso, que recen mucho por la paz, porque hay una situación difícil en el mundo, y recen el rosario, ¿no? Bueno, esta imagen de la Virgen significa justamente aquella que fue tocada por el Espíritu, que sigue acompañando, porque María en ese momento, así como Jesús, participan de la plenitud a la cual vamos, a la nueva forma de vivir a la cual vamos, que eso es el que subió al cielo Jesús. Bueno, es al futuro, a la nueva vida que nos debe preparar a Dios. Y como nosotros concebimos que estamos todos dentro de Dios, en realidad son procesos dentro de Dios, en donde superamos el pecado, superamos los males, en la medida en que nos llenamos del Espíritu y actuamos según Él. Y acá, para poder vivir con felicidad en esta vida anticipadamente, necesitamos ese Espíritu, y María es la que más acogió el Espíritu en su ser y llevó al Hijo mismo de Dios dentro de su ser para poderlo compartir con todos, ¿no? Monseñor, vamos a hacer una pausa, quizás nos dirá una palabra después de la pausa sobre la peregrinación que tiene lugar en Chorrillos. Ahora les tengo entendido. Y al mismo tiempo yo no sabía que había una capilla dedicada a la Virgen de Fátima, el Cerro San Cristóbal, en el otro extremo de la ciudad. Es el cerro emblemático de Lima, ¿no es cierto? Pero la capilla, no sé si es la que está en la cima o alguna otra. No, usted está no en lo el costado. Por eso es que no la conozco, porque a mí me gusta mucho ir a ese cerro. Y recuerdo mucho que nuestra ciudad fue fundada a su sombra. Vamos a hacer una pausa y retomamos Diálogo de Fe con Monseñor Carlos Castillo, donde nos permitirá escuchar lo que ha dicho el Papa sobre la otra virtud teologal que se desarrolla hoy, que es nada menos que el de la caridad, es decir, caritas. Vamos primero a la pausa. Bueno, siempre me ha impresionado escuchar esa reflexión teológica de que al final solo habrá caridad, porque la fe y la esperanza ya no serán necesarias. La fe y la esperanza estamos mientras vivimos acá, ¿no? Pero la caridad es para siempre. Para siempre, y es el fundamento de la existencia. La visión cristiana plantea de que Dios hizo un acto de anonadamiento de parte de sí para que existamos. Esa lógica se presenta en Jesús, para que la humanidad siga adelante, el predicar el perdón, no bajándose de la cruz y ahorrándose a sí mismo. Esta actitud, que es una actitud muy pensada en la lógica de lo que es la propia vida, anclar nuestra manera de reflexionar en lo que es la vida. La vida es producto de un sacrificio, de una entrega de alguien a nosotros. Y la única manera de solucionar los problemas implica ceder parte de lo que nosotros tenemos, nuestro interés o nuestras ideas o nuestros sentimientos encontrados, a veces rabias, etc. Sí, pero tenemos que reparar, pensar y ceder. Y ahí viene la cuestión de la paciencia y todas esas cosas, ¿no? Monseñor, yo quiero que nos diga algo, por favor, sobre esta presentación de los estatutos de las hermandades parroquiales que se va a llevar a cabo hoy, tengo entendido, en el Colegio Claretiano.
Después hablaremos sobre música, porque hay varias actividades musicales vinculadas con el arzobispado. Pero y luego lo que estaba pendiente de la peregrinación. Sí. Voy a decir dos cosas. La primera es que esta tarde vamos a proponer a todas las hermandades y cofradías que tenemos en la arquidiócesis un proyecto, digamos, mínimo, para que todos tengamos una unidad en pensar bien lo que somos. Porque se crean distintos tipos de hermandades, todas son para cargar solamente, y pensamos que cargar es lo cristiano. Yo cargo todo el año y ya puedo sonar a mi mujer y no darle de comer a mis hijos. Esperemos que no haya entre los hermanos pero en general no es así, pero hay posibilidad y entonces siempre es la puerta abierta. Entonces, hacer una especie de esquema de orden para todos implica que cada uno lo va a adaptar a su propia forma, pero vamos a tener un elemento común. La hermandad es una comunidad cristiana que se alimenta de la lectura de la palabra de Dios y el compartir la fe en comunidad pequeña. De manera que la hermandad grande se debe poner en pequeñas comunidades también y debe evangelizar. Su papel es dar testimonio del Señor en la vida cotidiana y en ese alimento entonces la celebración que se hace del santo o de la imagen que representa al Señor en cualquiera, o a la Virgen, en cualquiera de las hermandades, inclusive parroquiales, es expresión de un camino de amor y de testimonio. No es simplemente una fiesta que la celebramos una vez al año y no tiene nada que ver con la vida, sino expresa un proceso de conversión. Eso es muy importante porque en algunos casos se ha visto que se crean esas hermandades y bueno, quizás el sacerdote los puede usar para que le ayuden a hacer las procesiones, claro. Pero no es eso, no están para ser usados. De acuerdo. En todo caso, esto tendrá lugar hoy en Colegio Claretiano. Sobre Chorrillos nos iba a decir algo porque hay una peregrinación, sí, ¿no? Desde la mañana, ya a las 8 de la mañana se ha celebrado la misa y se están subiendo a lo más alto del Morro Solar. Y ahora a las 11 yo llego para una consagración a la Virgen María en la imagen que tenemos de la Virgen allá en el morro, más arriba de la cruz de la gran cruz que ilumina Lima, ¿no? Bueno, vamos a hacer una consagración porque siendo el mes de la Virgen, tener la misma actitud de María que se pone todo en disposición de Dios, es el centro de este mes, digamos, comprender el misterio de María y de la Madre en nosotros, y de alguna manera todos estamos llamados a dejar que el Señor entre en nosotros para actuar. Y María es la Madre de la sabiduría, ¿no es cierto? Que es lo que más necesitamos hoy día en el país, podríamos decir, sí. La madre de la reeducación del país. Ahora, hablemos sobre el domingo, porque es el día de los museos, y hay museos de la arquidiócesis, sobre todo coincide, sí. El de la catedral, ¿no? Sí. Y también quieren rendir homenaje a Beethoven, porque se celebran 200 años de la composición de la novena sinfonía, unas grandes composiciones musicales de la historia, que es nada menos que el himno de la Unión Europea. Bueno, invitamos a todos este domingo 19 a las 4 de la tarde. Vamos a tener el día de mañana ese concierto en honor a Beethoven. Y luego también el jueves 23 también hay el Festival Internacional de Flautistas a las 5 de la tarde que van a dar un concierto. La entrada es gratuita, no se preocupen ustedes en todos los casos. Lo importante es que lleguen y bueno, si se llena ya, entonces claro, se cierra la puerta, ¿no? Pero y el museo también se visita gratuitamente desde la 1 de la tarde, cuando ha pasado ya la misa, hasta las 4. Hasta las 4. En este año hemos tenido algunas solamente, digamos, visitas guiadas, que son las únicas que se pagan, ¿no es cierto? Cuando hay un guía que se pide. En el resto de casos, pues se viene normalmente, sobre todo este domingo es gratuito, ¿no? De acuerdo. ¿Esa visita supone visitar la catedral ella misma? Porque hay muchas personas que están interesadas en ver en esa capilla donde está enterrado Francisco Pizarro, y hay una capilla que rinde homenaje también a Monseñor Landázuri, que fuera predecesor suyo, ¿no? La capilla de Santo Toribio, sí. Toda la de la catedral, y ahí la parte del museo, que es una cosa muy bonita. El domingo de 1 a 4 de la tarde de manera gratuita, y luego el concierto de Beethoven, ¿a qué horas es? A las 4 de la tarde. 4 de la tarde, sí. Y el jueves 23, Festival Internacional de Flautistas. Sí,
Ahí los esperamos. Bueno, parece que los ángeles tocan flauta en el cielo. Se dice eso, ¿no? Bueno, no sé si sea verdad o no, pero en todo caso le agradecemos mucho su presencia y le pedimos que para despedirnos ofrezca su bendición, por favor, a quienes nos están escuchando y a quienes han sufrido en particular el impacto de este accidente mortal que ha habido de un bus llegando a Ayacucho, pero nos dicen que han habido accidentes graves también en otras regiones de nuestro país, sobre todo Chachapoyas, Cajamarca y Puno. Yo quiero saludar especialmente a una de nuestras parroquias, que dirigida por el padre César Mesinas, cuyo principal catequista de la confirmación, un joven muy cercano, trabajador, que iba para una tarea suya en el CIBA ha muerto y la parroquia está de luto, ¿no? Hubiera querido estar con ellos, pero tantas tareas, pero desde aquí les mando mi saludo y mi consolación también, y mi rezo por nuestro hermano, para que estemos todos unidos siempre en nuestro servicio y en nuestra tarea de dar la vida a los demás. Lamentamos mucho este accidente por eso. Reciban ahora la bendición, hermanos y hermanas, y que ese tiempo en donde recibimos el Espíritu Santo nos llenemos de creatividad y de reeducación de nuestras vidas. Respiramos mucho por la herida, respiramos mucho por los prejuicios. Todo eso, digamos, nos destruye, nos lleva al caos. Y estamos viendo este atolondramiento por los poderes, por esconder las cosas, por mentir. Tenemos que salir de eso y afrontar claramente los traumas, las dificultades y además los delitos que muchas veces cometemos. Afrontar es lo principal, afrontamiento cristiano. Y yo los bendigo ahora para que ese espíritu que vamos a recibir mañana sea fuente inagotable de reeducación de nuestro país y de reconstitución de una esperanza sobre la base del servicio y la solidaridad, especialmente con quienes tienen hambre y sufren estos accidentes terribles por nuestro descuido y nuestra deseducación. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les dé el Espíritu Santo para caminar haciendo la voluntad de Dios y el mejor valor humano que tenemos, que es el amor y la solidaridad. Amén. Muchas gracias, Monseñor Carlos Castillos, arzobispo de Lima, por su presencia, por su palabra, ayudándonos a comprender el Evangelio por una parte y a mantenernos informados sobre la actividad que la arquidiócesis lleva a cabo en su tarea de evangelización. Muchísimas gracias y muy buenos días para usted. Gracias a ustedes por su sintonía. Quédense con RPP, ya llega nuestro compañero Alberto Nishiyama con familia.com, que nos permite no quedarnos rezagados respecto a la rápida evolución de la tecnología digital. Muy buenos días y feliz fin de semana.